A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Dicen los estudiosos que el poder no cambia al ser humano, que solo lo descubre. Libres de trabas y censuras, llenos de soberbia, los humanos, cuando llegan al poder, permiten que salgan de su alma todos los demonios y que esos demonios controlen su destino. Uno de esos personajes fue Maximiliano de Robespierre, máximo dirigente de la Revolución Francesa, que, una vez en el poder, se convirtió en otro, o mejor, en verdad, se convirtió en el verdadero ser que llevaba dentro. Aquella revolución tenía como idea el poder del pueblo para el pueblo y, por supuesto, la eliminación de los groseros privilegios de la nobleza y del clero. Pero cuando Robespierre llegó al poder, se descubrió que estaba marcado por la educación de los jesuitas y montó un régimen de terror que persiguió a los ateos. A los ateos y a los sospechosos de serlo. Y persiguió a los que eran muy algo o muy nada o muy sospechosos o nada sospechosos de cualquier cosa. Cerca de 45,000 personas fueron llevadas a la guillotina en poco tiempo bajo su régimen de terror, porque para ser condenado a muerte bastaba con estar vivo. Hasta que la noche del 27 de julio de 1794, un día como hoy, la convención ordenó la captura de Robespierre y de sus inmediatos seguidores. Al día siguiente, una multitud que antes lo adoraba y lo llamaba el padre del pueblo, aullaba emocionada al ver caer su cabeza y salvar la propia. Fue el fin del terror. Fue el colapso del poder de Robespierre, un día como hoy, 27 de julio de 1794. Y la historia sigue siendo testigo de que el poder no cambia a los humanos, solamente los descubre. Detrás de las noticias. Titulares. Lazo creará fondo con activos del Estado para cubrir deuda con el IES. El sistema penitenciario tiene un déficit de 2.261 agentes. Pablo Celi dispuso desvanecimiento de glosas por 13 millones para No Limit y por 112 millones para Claro. Guillermo Lasso indica que en los próximos 30 días se recibirán 5 millones de vacunas adicionales. Ministerio de Salud anuncia nuevo plan para vacunar segundas dosis y rezagados. El 14.5% de las parroquias en Ecuador no está conectada a Internet. En Ecuador aumentó un 102% el ingreso de menores a casas de acogida durante la pandemia del COVID-19. Fiscalía acusó al defensor del pueblo como autor del delito de abuso sexual. Se publicaron los datos privados de más de 1.5 millones de personas custodiados por el Ministerio de Salud Pública. En el segmento de opinión, la reforma petrolera 2021. Los editoriales serán de Simón Espinosa, Comprensión, Martín Pallaris, Sputnik, Putin y un tal Arauz, ¡qué fiasco! Monseñor Julio Parrilla, Inequidad y Pobreza, Alberto Dajic, La Medalla de Carapaz y Ruth Hidalgo, el agujero negro del sistema carcelario. Noticias del día con Carla Sánchez. Lasso creará fondo con activos del Estado para cubrir deuda con el IES. Guillermo Lasso, presidente de la República, planea utilizar las reservas que generen algunos activos del Estado, como de petroleras, mineras y el área de telecomunicaciones, para ponerse al día con la seguridad social. El jefe de Estado dijo que el Ecuador es un país con problemas fiscales, pero muy solvente porque tiene gran capacidad de activos, los cuales a su criterio han sido muy mal utilizados en los últimos años. Precisamente nos estamos dedicando a gestionar de forma adecuada los activos para cubrir la deuda con el IES, dijo el mandatario, que también comentó que creará un fondo por 10 años para cubrir el déficit actuarial. Las declaraciones las realiza en una entrevista de CNN en la noche del jueves 22 de julio del 2021.
El sistema penitenciario tiene un déficit de 2.261 agentes. En el país existen 39.150 personas privadas de la libertad y 1.654 agentes penitenciarios para custodiar la seguridad de 37 cárceles a nivel nacional, según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores. El número actual de agentes no es suficiente para garantizar la seguridad de los centros carcelarios. Existe un déficit de 2.261 agentes, pero a criterio de esta institución, la contratación de 300 agentes por cada año se llegaría a 2025 a alcanzar el 78% del personal necesario para la actual población penitenciaria. Así lo informó esta cartera de datos a inicio de julio. Otro de los puntos que preocupa el sistema penitenciario son las cámaras internas y los inhibidores en las cárceles. En junio de 2021 se evidenció que de las 2.335 cámaras que hay en las cárceles, el 42% está en mal estado, el 29% en estado bueno y el resto en estado regular. Algo similar ocurre con los inhibidores de señal. Según la SINAHYE, cada amontonamiento se ataca al sistema de seguridad porque son puntos estratégicos. El presidente Guillermo Lasso dijo que se contará con el presupuesto necesario para enfrentar la crisis carcelaria. Incluso afirmó que solicitará préstamos a organismos internacionales. Pablo Celi dispuso desvanecimientos de glosas por $13 millones para No Limit y 112 millones para Claro. La fiscal general de la Nación, Diana Salazar, dio a conocer que el excontralor Pablo Celi dispuso que se desvanecieran 6 glosas por $13 millones en favor de la empresa No Limit entre 2017 y 2020. El hermano de Pablo Celi, Luis Esteban Celi, era quien solicitaba y recibía dineros para esa empresa petrolera. Adicionalmente, dio a conocer toda la información recabada sobre cómo se realizó el desvanecimiento de una glosa en favor de la empresa telefónica Conecel Claro por $112 millones y que fue firmada por el propio Pablo Celi. Relató que tras conocerse la detención en Estados Unidos de Raúl de la Torre, sobrino de Celi, y Roberto Barrera por lavado de activos, se descubrió una red de corrupción para desvanecimientos de glosas en la que participaba también la cúpula de Petroecuador. Así se realizaron allanamientos los días 12 y 13 de abril pasado y se recuperó un teléfono de Celi que tiene varios indicios. Además, se vinculó en mayo pasado a Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, y su padre Marco Flores como parte de la estructura. Adicionalmente, la fiscal dio a lectura a una serie de chats en los cuales Celi disponía a sus subalternos continuar con procesos o detenerlos o desvanecer glosas, indicando que Celi estaba muy al tanto de diversos casos y desestimando así los argumentos de la defensa de Celi en el sentido de que él no ha sido quien ha firmado los desvanecimientos. Un chat entre Daisy Guevara, empleada de Contraloría, y el excontralor Pablo Celi demostraría que dicho funcionario habría intervenido en el sistema del desvanecimiento de glosas por $111 mil millones que existía en el caso de Conecel de Claro. Daisy Guevara le suplicaba en dicho chat a Celi que no le hiciera daño a su familia, pero además le indicaba que jamás se atrevería a decir nada, absolutamente nada de todo lo que tuvo que desvanecer cuando se lo solicitó, aún en el caso de Claro que este está en la fiscalía. Tenga la seguridad que yo solo diré que jamás usted solicitará nada que esté reñido con la ley. La mayoría de los comparecimientos de este día tenían relación con la elaboración del informe de Contraloría que estableció en primera instancia que había una presunción de glosa en el caso de Claro, pues se calculaba que debía cobrarse 291 millones y solo se cobró 180 millones de dólares, pero que luego fue desvanecida. Guillermo Lasso.
En los próximos 30 días se recibirán 5 millones de vacunas adicionales. El presidente de la República, Guillermo Lasso, reiteró que el plan de vacunación avanza en el país gracias al apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Salud, el Consejo Nacional Electoral y la diplomacia de vacunas. Anunció que en los próximos 30 días se recibirán 5 millones de vacunas adicionales para continuar inoculando a la población. Para tranquilidad de todos, seguirán llegando más vacunas para cumplir con la meta en los primeros 100 días o incluso superarla, agregó. A los miembros de la Fuerza Armada les aseguró que existirá un apoyo por parte del Estado para que continúen con su labor de proteger la soberanía marítima del Ecuador. Además, dijo que muy pronto el buque oceanográfico polar le permitirá a la institución continuar con un estudio de suelo y subsuelo marino. Ministerio de Salud anuncia nuevo plan para vacunar segundas dosis y rezagados. El Ministerio de Salud detalló que entre el 2 y el 31 de agosto del 2021 se inyectarán las segundas dosis de las vacunas Pfizer y Sinovac en cumplimiento de inventario de 28 días que establece el lineamiento técnico para estos biológicos, que fueron aplicados durante la campaña masiva a partir del 5 de julio del 2021. Es decir, que en este periodo no se vacunarán primeras dosis. La cartera de Estado dijo que el objetivo es que la mayoría de la población tenga las dosis completas y pueda mejorar su respuesta inmunológica ante la presencia de las variantes de preocupación. Sin embargo, en casos necesarios, se concretará la vacunación con primeras dosis solamente en zonas calientes de alta transmisión y de cercos epidemiológicos para evitar la transmisión de nuevas variantes. El 14,5% de las parroquias en Ecuador no está conectada a Internet. Ecuador cuenta con 1.042 parroquias y 151 de ellas no poseen acceso a Internet fijo y tampoco a señal móvil. Según datos del Ministerio de Telecomunicaciones Mintel, el 71% de las parroquias del país tiene Internet fijo, mientras que el 76,4% tiene servicio móvil avanzado, es decir, señal móvil. La provincia con mayor servicio, de acuerdo con Mintel, es Galápagos, con una conectividad a escala parroquial de Internet fijo y móvil del 87,5%, mientras que el Oriente tiene una cobertura de servicio fijo del 52,9% de móvil y 55,2% de local. En los 1.042 parroquias urbanas y rurales, 151 no tienen internet ni fijo o móvil, y de las 151 parroquias sin servicio, 70 se encuentran en la región amazónica del país, 48 en la sierra y 33 en la costa. En Ecuador aumentó un 102% el ingreso de menores a casas de acogida durante la pandemia del COVID-19. Maltrato, abusos y abandono entre las causas. Según datos del MIES, de 756 nuevos ingresos de menores a los albergues, la mayor parte se concentra en las provincias de la Sierra. Imbabura, Esmeraldas, Azuay, Cañar, Pichincha y Loja son las provincias donde se han reportado más ingresos de niños y adolescentes a casas de acogida para menores de edad desde que se inició la pandemia del COVID-19 en Ecuador, según los registros del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES. En total, desde marzo del 2020 hasta junio del 2021, se contabilizan 756 nuevos ingresos a los albergues. La cifra es mayor a los 739 menores que ya permanecían en sitios de acogida desde años anteriores hasta febrero del 2020, cuando el país empezaba a conocer los primeros casos del coronavirus. Representa un incremento del 102% en apenas 15 meses. Los motivos de los ingresos son diversos y las cifras preocupantes. Por negligencia en sus hogares, 328 niños y adolescentes ingresaron a casas de acogida en el último periodo. Esta cifra subió frente a los 259 ingresos registrados entre el 2019 y febrero de 2020 por la misma causal. Entre las razones por las que los menores fueron separados de sus hogares desde que se inició la crisis sanitaria constan también el abuso sexual con 115 ingresos, maltrato con 59 y trata con 18. A estos se suman 65 que fueron abandonados por quienes debían cuidarlos, según datos del MIES, ente rector de las unidades de acogimiento institucional de los menores.
Fiscalía acusó al defensor del pueblo como autor del delito de abuso sexual. La fiscal general Diana Salazar pidió al juez Adrián Rojas que llame a juicio al defensor del pueblo Freddy Carrión. Durante esa diligencia, la fiscalía acusó a Carrión como autor de presunto abuso sexual. Desde el 17 de mayo de 2021, él fue procesado por este delito, según el Código Integral Penal artículo 170. Ese ilícito es sancionado con cárcel de 3 a 5 años. En esta audiencia, la Fiscalía presentó al juez 36 evidencias contra el imputado. Esos indicios fueron recopilados durante la etapa de investigación pública e instrucción fiscal. Según las investigaciones, el delito se habría perpetuado el 16 de mayo del 2021 durante un festejo en la casa del exministro de Salud, Mauro Falconi. En ese condominio habría ocurrido el incidente violento contra una mujer. Se publicaron los datos privados de más de 1.5 millones de personas custodiados por el Ministerio de Salud Pública. La base de datos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, donde se registran los resultados de las pruebas de COVID-19, se publicó el domingo pasado en una plataforma digital donde el Ministerio comunicaba sobre las estadísticas de la pandemia y estuvo disponible por varias horas antes de ser retirada en la tarde de ese mismo día. El archivo contiene los nombres y apellidos, número de cédula, teléfono, ocupación profesional, autoidentificación étnica, fecha de nacimiento, parroquia de domicilio, número de historia clínica, diagnóstico médico y otros datos privados de más de 1.5 millones de personas que se han realizado examen de COVID-19 en Ecuador, indistintamente del resultado obtenido. El incidente ocurrió la mañana del domingo pasado a las 8:50. El Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado anunciando que había habilitado una nueva plataforma digital para consultar las cifras de la pandemia. En ese documento, el Ministerio compartió el enlace de una cuenta de Tableau Public, un software que sirve para analizar y graficar datos, perteneciente al usuario Cristian Godoy. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. La reforma petrolera del año 2021. El señor ministro Juan Carlos Bermeo, ministro de Recursos Naturales No Renovables, y ha dado algunos criterios que es importante nosotros de nuestra parte analizar, y de quienes conozcan la actividad petrolera sin duda alguna lo van a analizar. Él menciona de que el incremento de la producción petrolera en su administración no llegará al 1 millón de barriles de petróleo. Me refiero a la administración del presidente Guillermo Lasso. No será posible ir a 1 millón de barriles de petróleo por día, ¿ya? Y él está diciendo que posiblemente sean 100.000 o 150.000 barriles que se puede incrementar de la producción actual, que está más o menos en unos 500.000 barriles de petróleo por día. Pero yo le formulo al señor ministro de Recursos Naturales No Renovables respecto de esto 2 preguntas importantes. Según estudios realizados y cifras ya sistematizadas, ya publicadas en Realidad Petrolera por parte del ingeniero Alberto Segovia Chica y del doctor Luis Alberto Arauz, ellos mencionan que desde 1972 a diciembre del año 2020 se habría explotado aproximadamente 6.500 millones de barriles de petróleo, y que según algunos ingenieros petroleros, como el caso del ingeniero Fernando Reyes, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Geólogos, Minas, Petróleos y Ambiental de Pichincha, él menciona de que restan por explotar aproximadamente 900 millones de barriles de petróleo por día. Entonces ahí vemos que la disminución es muy grande con respecto a las reservas de los años 70. Entonces, en estas condiciones, la pregunta es
Es posible incrementar la producción y es posible incrementar la producción petrolera a 1 millón de barriles de petróleo por día. A 1 millón de barriles de petróleo por día. Eso es una interrogante que es muy grande y que es bien difícil responder para los ingenieros petroleros. Y lo segundo, lo que menciona el ingeniero Fernando Reyes, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Geólogos, Minas y Petróleos y Ambiental de Pichincha, es de que en el caso de los campos que se vienen explotando desde los años 70, años 80, los campos petroleros, de cada 100 barriles de fluido que se explota en la región amazónica, 85 son barriles de agua, el 85% es agua y el 15% es petróleo. Es decir, hay un alto volumen de agua que va surgiendo de los yacimientos petroleros. Y en el caso del ITT, de Ispingo, Tambococha, Tiputine, según el ingeniero Fernando Reyes, el nivel de agua es del 92%. Es decir, de cada 100 barriles de petróleo, 92 son de agua y 8 son de petróleo. Vuelvo a repetir, de cada 100 barriles de fluido que se explotan del ITT, 92 barriles son de agua y 8 barriles son de petróleo. En los otros yacimientos es 85 barriles de agua de cada 100 y 15 barriles son de petróleo. En estas condiciones es factible incrementar la producción de petróleo a 1 millón de barriles por día. Entiendo que el ingeniero Bermeo ya tiene cifras más aproximadas y hoy ya no se arriesga a decir de que vamos a una producción de 1 millón de barriles de petróleo por día. El ingeniero Fernando Reyes dice que hay en las estructuras entre los campos petroleros, que le llaman estructuras intracampos, ya entre Chuchufindi, entre Sacha, entre Libertador, entre Auca, entre Bermejo, entre Pañacocha, etcétera, hablan de intracampos, ¿no? Y que esos intracampos no son reservas que han sido probadas, sino se habla que son reservas probables y posibles, ¿no? El ingeniero Fernando Reyes habla de 3.000 millones de barriles, ¿no? Para ir al descubrimiento de esas reservas hay que invertir, hay que hacerlo mediante un proceso licitatorio, y este va a ser el debate. En eso tenemos que centrarnos, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los costos de producción? ¿Cuáles van a ser las inversiones? ¿Qué modalidad de contrato vamos a suscribir para ir a ese proceso exploratorio de comprobar si en verdad existen reservas probadas y posibles y que se las puede convertir a las probables en reservas probadas y a las posibles en reservas probables y a futuro estas que son probables convertirlas en probadas? No, todo depende de estudios y sobre todo de estudios tanto técnicos como económicos. Y dentro de eso, ¿cuánto le va a quedar al Ecuador de cada barril de petróleo? ¿Qué porcentaje? De acuerdo a la Constitución, de acuerdo a 408, por lo menos debe quedarle el 50%. Y además las contratistas tienen que pagar regalías petroleras, que en el caso de contrato de participación fueron exoneradas. Es decir, las contratistas que suscribieron el contrato de participación en los años 90 no pagaban regalías petroleras. Ahora hay que impulsar una reforma a la ley de hidrocarburos para que paguen regalías petroleras. Muy bien, el otro concepto que el señor ministro también mencionó en uno de los programas de televisión, en el caso específico del programa de Vera a su manera, ahí mencionó de que el modelo de contrato es el de participación. Pero lo que no dejó claro es de que ese proceso de adjudicación de los contratos, que es lo que llamó la atención, va a ser para los campos que están en producción. No. ¿Cómo así entregarles a las compañías nuevamente los campos petroleros que están en producción? Allí no existe riesgo, y entregarle y llevarlas nuevamente a un contrato de participación. En los años 90, señor ministro, de cada 100 barriles que explotaban las compañías petroleras mediante el contrato de participación, casi 80 barriles llevaban ellas, y al país solo dejaban 20 barriles. Eso contrasta con lo que dice la Constitución, con lo que dice el 408, porque dice, de los beneficios, el Estado tiene que recibir el mismo porcentaje que recibe la contratista. Es decir, si la contratista produce 100 barriles, explota 100 barriles, 50 barriles serían para ella y 50 barriles para el Estado. Y además la contratista tiene que pagar regalías petroleras. 2. El contrato de participación es para nuevos proyectos exploratorios. No es para campos que están en producción. ¿Ya?
Y eso, claro, eso tiene que explicarlo claramente. Y para nuevos proyectos exploratorios tiene que ser mediante proceso licitatorio, mediante un concurso de ofertas a nivel internacional para que participen las empresas. Nosotros, respecto de esto, en esta semana estaremos presentando al Gobierno Nacional y a la Asamblea Nacional un proyecto de nueva ley de hidrocarburos. En la parte técnica va a estar en ese proyecto lo que ya está vigente. Nos referimos a lo que son los aspectos geológicos, los aspectos geofísicos, el tema de la producción, el tema de las tasas. Eso se va a mantener lo que está en la ley. Nosotros nos vamos a centrar en lo que debe ser un contrato de cómo llevarlo a la concreción, de cómo ejecutar un contrato de participación, de cómo concebirlo a un contrato de participación, ¿ya? Que tiene que estar circunscrito al artículo 408 y también al 316 de la ley de hidrocarburos, sea que lo realice el Estado mediante contratos de economía mixta, o sea que que lo delegue al sector privado. Simplemente es la figura legal la que se podría discutir, pero el país, el Estado, no podría recibir menos del 50% de lo que recibe la contratista. Esos recursos los requiere el Estado. Esos recursos los requiere el Estado para pagar deudas, para atender a la desnutrición infantil, para que los niños salgan de esa desnutrición infantil con una alimentación adecuada, con un tratamiento de calidad en cuanto a la alimentación, ¿ya? Y que ese es uno de los proyectos bandera que está impulsando el presidente Guillermo Lasso. Muy bien, de cada 100, por lo menos 50 barriles para el Estado, y la contratista debe pagar regalías. Si es bajo este modelo, habrá dinero para atender la desnutrición infantil, habrá dinero para atender la seguridad nacional. El señor comandante de la Marina le acaba de decir al gobierno que requiere recursos, que requiere innovar la flota de cuidado de los mares, la flota que depende de la Armada Nacional para cuidar el mar, el mar territorial que nos corresponde. Necesita cambiar, modificar el equipo. ¿De dónde va a tener los recursos? De una correcta explotación del petróleo, ¿ya? También están pidiendo recursos los municipios, los consejos provinciales. También piden apoyo los campesinos con crédito, con tasas de interés al 1%. También piden los agricultores de la costa, ¿ya? Apoyo de parte del gobierno. El Estado no tiene recursos, pero los va a tener, o los tiene esos recursos. Pero lo que pasa es que el manejo de la política petrolera no es adecuada. Los altos costos de producción que cobran las compañías petroleras a través del contrato de prestación de servicios son costos lesivos a los intereses del país. Esos costos hay que revisar. No deberían exceder el 20% de campos que están en producción, de esos campos que ya se los vino realizando mediante el consorcio CP-Texaco, y que en el consorcio CP-Texaco los costos de producción del barril del petróleo de estos yacimientos, Chuchufindi, Sacha, Libertador y otros, no excedían del 20%. Entonces hay que revisar los costos de producción del contrato de prestación de servicios. Si se lo logra revisar y se logra incorporar en la ley esta disposición de que los costos de producción a través de los contratos firmados con las contratistas no excedan el 20%, bueno, ahí va a tener plata el gobierno, ahí va a tener plata el Estado para pagar sus deudas, para cubrir sus déficits, para cubrir sus obligaciones con el Seguro Social. Y a propósito del Seguro Social, nosotros estamos de acuerdo, eso sí, eso lo hemos venido diciendo, y gracias, señor presidente, por acoger la idea, por acoger el concepto de que las deudas que tiene el Estado con el Seguro Social se paguen con la participación del Seguro Social en las reservas petroleras, para que se paguen las deudas que tiene el Estado con el Seguro Social con la participación en el sector de las telecomunicaciones, para que se paguen las deudas que tiene con el Seguro Social con la participación del Seguro Social en la explotación de la minería metálica. Entonces nosotros, frente a este planteamiento que lo hemos hecho, y que hay la respuesta del señor presidente Lasso, en una entrevista que le concedió al periodista Fernando del Rincón de CNN, nosotros estamos de acuerdo, aplaudimos y nos entusiasma que coincidamos en esos criterios con el presidente de la República, que es la única vía para que el Estado pague sus deudas al Seguro Social. Creemos que todo esto depende de una reforma a la ley de hidrocarburos, y depende también de una reforma a la ley de seguridad social.
nosotros le vamos a presentar. Le vamos a presentar el contenido, el articulado de la nueva ley de hidrocarburos. Y esa obviamente la vamos a, el gobierno y nosotros la vamos a presentar, por supuesto, también a la Asamblea Nacional, y en función de eso tiene que abrirse el debate en este país. Y asimismo, a fines de agosto estaremos presentando la nueva ley del seguro social obligatorio para que se vayan concretando estas iniciativas y que el gobierno, una vez estando de acuerdo el gobierno, las puede enviar ambas leyes con el carácter de urgente a la Asamblea Nacional. Vamos a seguir haciendo seguimiento a estos temas, estimada audiencia, y nos vemos en el próximo noticiero. Muchas gracias. Editorial. Comprensión, por Simón Espinosa, de El Comercio. Somos mucha geografía y poca historia. Somos demasiada burocracia y poca vecindad. Somos mucho celular y poco análisis. Aterrizar en Quito, un día despejado de sol de fuego y cielo azul, es un gran placer para la vista. Nuestra geografía nos depara constantes gustos visuales. La selva oriental es de un verde distinto a la del occidental. La sierra, una sucesión de sorpresas desde Tulcán a Loja. La República de Ecuador se asienta en un espacio bello y variado. Sus 4 regiones naturales, sus microclimas, sus pez de monte, su mar, sus playas, las islas encantadas son paraísos posibles afeados por su gente. César Vallejo, el poeta peruano, decía de su padre: si hay algo en él de amargo, seré yo. Afeados por la gente no porque ella sea fea, sino porque en su mayoría sobrevive y porque no ha habido una visión del espacio. Quito ha ensentimentado a mis fecundos de los valles de Cumbayá, Tumbaco, Los Chillos, Torubamba, afeados por falta de educación cívica que lleva al desorden, al abuso, a la corrupción. ¿Por qué no hemos interiorizado la historia nacional? Porque todavía no tenemos una nación. Quito tiene un 10 de agosto, su 6 de diciembre, su 24 de mayo, Guayaquil, su mes de octubre y de julio, las demás ciudades su fecha de fundación, y no tenemos un día de fiesta nacional, porque la batalla de Pichincha no se festeja como un 4 de julio, una toma de la Bastilla, un día de felicidad, un día que nos junte a todos. Para llegar a esto necesitaríamos una repartición más justa, mucha más justa de oportunidades de educarnos, comer mejor, no pasar hambre, beber y haber recibido una educación que nos hubiese enseñado a comprender la realidad, abrir la mente, ser menos lobos con los otros, más amables, más inteligentes. Un verdadero amor no es tonto, ignorante ni egoísta. Hemos creado burocracia, de ella hemos vivido y de ella hemos padecido. Burocracias cada vez más grandes, cada vez más cerradas en sí mismas, en sus papeles, en su visión de sacarle más jugo a la situación y por tanto más cruel con el ciudadano. Donde abunda la burocracia, no florece la democracia, la creatividad, la rebeldía. En nuestro mundo actual, el maravilloso invento social del celular que puede unir a la gente, calmar angustias, ofrecer oportunidades de trabajo, se ha convertido en el mayor incentivo para perder tiempo, estar sobreinformados y en el fondo menos libres, menos decentes. Los niños y más jóvenes con visiones y percepciones de un viejo sin el proceso natural de la experiencia acumulada que filtra, purifica y da sentido. Todos retos para un país con solo 474 años de cultura occidental y 12.000 de cultura precolombina. ¡Qué bueno! Hay mucho que hacer y primero poner la educación patas arriba, de la deducción matemática a la humilde inducción, a formar la cabeza con el análisis sintáctico y de una letra sin sangre entra sin efecto con grupos cordiales para mejorar el entender. Por Simón Espinosa, de El Comercio. Sputnik, Putin y un tal Arauz. ¡Qué fiasco! Martín Pallares, 4 Pelagatos. Érase una vez en un país donde estaban por elegir presidente que uno de los 2 candidatos, un tal Arauz, llegó alborotado con lo que creía que eran las llaves para el triunfo. Anunció que el presidente argentino, Alberto Fernández, le había ofrecido 4 millones de vacunas rusas Sputnik para combatir el coronavirus.
El propio Fernández envió una carta explicando que jamás había hecho tal ofrecimiento, pero el candidato de Marras siguió con la cantaleta de las vacunas rusas porque, en visión del mundo y en la de sus amigos, esperar a las gringas o europeas era una señal de sometimiento al capitalismo occidental y hegemónico. Cuando faltaban días para las elecciones, subió un video en el que aparecía diciendo, con su voz aflautada: amigos de Rusia, agradecemos su ayuda al pueblo de Ecuador con medicamentos y vacunas. Y hasta escribió un tuit en ruso, siempre alardeaba de genio y políglota, alabando las cualidades técnicas de aquel prodigio de la ciencia no occidental. El candidato no cabía más de la alegría, aseguró que ya tenía negociadas 11 millones de vacunas con Rusia e incluso dijo tener un plan de vacunación con calendario y todo. La siguiente parte de la historia cuenta que el candidato, el tal Arauz, no pudo ganar las elecciones y que las vacunas de las que se llenaba la boca fueron un fiasco total. No solo en Argentina, sino en la mismísima Rusia de Putin. El más reciente episodio del cuento es el escándalo que se acaba de destapar en Argentina con la filtración de la carta de Cecilia Nicolini, asesora de Fernández, enviada a una oficina del gobierno ruso. En ella se queja amargamente del fiasco de las vacunas Sputnik. Argentina ha recibido hasta el momento 11.8 millones de dosis con el componente 1 y 2.4 millones de dosis con el componente 2, lo que implica que más de 6 millones de personas cuentan con una protección parcial contra el COVID-19. Nos encontramos en una situación muy crítica. De lo que se sabe, más de 3 millones de personas ya tienen el plazo vencido para recibir la segunda dosis. La carta de Nicolini, publicada en una columna de Carlos Pagni de La Nación, no solo pone sobre la mesa el drama de la falta de vacunas y el incumplimiento ruso, sino la estupidez del gobierno argentino que por motivos puramente ideológicos se negó a firmar acuerdos con laboratorios de Estados Unidos o de Europa para entregarse más bien a la geopolítica rusa. Uno de los aspectos más llamativos de la carta es la ferviente vocación militante a favor de la vacuna rusa que hay en el gobierno argentino. Lo dijo Cecilia Nicolini. Respondimos siempre haciendo todo lo posible para que Sputnik V sea el mayor éxito, pero ustedes nos están dejando con muy pocas opciones para continuar peleando por ustedes y por este proyecto. El problema de Sputnik desató un escándalo de proporciones en Argentina y puso en evidencia que aquel tono de superioridad moral con la que hablaban los simpatizantes de las aspiraciones geopolíticas de Putin y del candidato que las ofrecía no tenían ningún sustento. Terminó revelándose como pura propaganda. Rusia es, en realidad, el mejor ejemplo del fracaso del discurso con el que Putin esperaba colocarse en la vanguardia mundial de la lucha contra el virus. Como dice la corresponsal del diario argentino La Nación, Inés Capdevila, 10 meses después del anuncio, el brillo de la proeza propia de la Guerra Fría empieza a desvanecerse a medida que los inconvenientes de la Sputnik crecen. La Unión Europea posterga su autorización hasta septiembre o fin de año por la falta de papeles. La segunda dosis se demora en la Argentina y en México, los principales clientes latinoamericanos, y esto llena de dudas a Eslovaquia, que habilita solo parcialmente su uso. Rusia entregó a otros países hasta el 15 de mayo solo 65 millones de dosis comprometidas, o de las 65 millones de dosis comprometidas según conteo de Reuters. Los problemas son sobre todo domésticos. Los contagios empiezan a dispararse en Rusia y la inmunización está prácticamente parada por la desconfianza en la vacuna. La tercera ola ya golpea de lleno al país con un récord de casos en 4 meses y un número de muertos diarios, 400, que es hoy prácticamente 10 veces mayor que la cifra de decesos diarios de sus vecinos europeos, todos avanzados en la inmunización. La diferencia parece un mensaje lleno de ironía para un Kremlin y para sus partidarios, como el candidato de la historia, un tal Arauz, que durante meses se dedicó a criticar la gestión de la pandemia en Europa y en Estados Unidos.
Mientras Rusia tiene apenas un 15% de la población con las 2 dosis, Francia ya ha vacunado con ambas a un 44.6% y España a un 53.4%. Hay que sumar el drama para Rusia, Argentina y los otros países que apostaron por la Sputnik. El Instituto Gemalaya, que fue el que produjo la vacuna, no tuvo una matriz de producción del segundo componente, cuya demora será más larga de lo que se piensa. Un fiasco completo. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Inequidad y pobreza, por Monseñor Julio Parrilla, de El Comercio. He seguido muy de cerca mientras fui presidente de Cáritas Ecuador, pero también ahora el trabajo que realiza Cáritas con los empobrecidos por causa de la pandemia, enfermos, familias que acompañan en el dolor, en la búsqueda de medicinas, camas y respiradores y a las que les toca sufrir un severo y triste duelo, gente sin empleo que tiene que vivir con poco y más de $1 al día o desempleados que buscan fortuna en cualquier rincón. Los comedores y bancos de alimentos constituyen para muchos la última tabla de salvación. Es verdad que se trata en muchos casos de una labor asistencial. Es verdad que hay gente que enseñar a pescar y no solo dar peces. Es verdad que hay que promover proyectos liberadores que hagan que la gente no dependa y se empodere de su futuro. Pero también es verdad que no están los tiempos para promover cursos de pesca. Hoy la necesidad tiene hambre propio y se llama hambruna, y la mejor forma de dar esperanza es amasar pan para llevarlo a la boca del hambriento. El que no ha estado una semana sin comer o comiendo solo lo imprescindible no puede entenderlo. Cuando nos falta el cestito de pan caliente en el desayuno, tendemos a pensar que comer es lo común. Por eso no conviene mantener las distancias ni aislarse en el sufrimiento ajeno. El hambre de los hermanos nos recuerda que el pan aún no está bien repartido. Cuando Jesús multiplicó sus panes, dice el Evangelio, que sobraron 7 canastos. Había de sobra para todas las tribus de Israel. Ojalá que la iglesia en estos tiempos siga siendo una iglesia de sobras, que nos recuerde que nada sobra cuando los demás pasan hambre. Una causa de esta dramática situación social es el desempleo. Da pena ver cómo el mercado de trabajo se deteriora y afecta sobre todo a los jóvenes y a los mayores de 50 años, cuya esperanza de encontrar trabajo se desvanece como el humo. No piensan en la pandemia, que es la culpable de esta situación. Las aguas hay que ir a buscarlas más arriba. No es un problema del último año y medio. Desde la época de nuestros tatarabuelos vivimos arrastrando una radical iniquidad, condenando a la pobreza a millones de ecuatorianos. La pandemia ha dejado en evidencia mayor a la era evidente, la desigualdad entre las rentas más altas y más bajas de los ciudadanos. Desigualdad y pobreza van de la mano y generan un cóctel explosivo. Desigualdad salarial, de género, de oportunidades y sobre todo de educación. Como muchos ecuatorianos expectantes ante el nuevo régimen, esperando que el gobierno sea capaz de promover una política pública que regule el capitalismo, siempre propenso a caer en una tentación de economismo más salvaje. Ejemplo de ello son las múltiples corporaciones multinacionales que frente a los impuestos, será verdad lo del 15% a las grandes empresas multinacionales, se defienden con gato panza arriba. Por Monseñor Julio Parrilla, de El Comercio. La medalla de Carapaz, Alberto Dajic, El Universo. El haber sido número 1 del mundo en tenis para Pancho Segura antes de lo que se llama la era abierta. El haber conquistado para el Peñarol el campeonato mundial interclubes, siendo él el gran protagonista, más ser el máximo goleador histórico de la Copa Libertadores de América para Alberto Spencer. El Roland Garros de Andrés Gómez, y haber sido simultáneamente top en singles y número 1 del mundo en dobles, más sus 54 títulos ATP en singles y dobles en 86 finales. El haber ganado la medalla de oro olímpica y una de plata más en 3 campeonatos mundiales de marcha para Jefferson Pérez, y hoy la medalla de oro de Carapaz, más los podios en las 3 grandes vueltas, constituyen elementos que forman los 5 dedos de una mano que levantamos orgullosos los ecuatorianos para enseñar a aquellos que son las máximas glorias del deporte ecuatoriano en la historia.
todos ellos caracterizados por la humildad, la disciplina, el trabajo, la perseverancia y con la excepción de Andrés Gómez Santos, de origen más bien sencillo, sin recursos y con una niñez estrecha en comodidades. Pero hoy es Carapaz, Richard Carapaz, quien se merece que se hable sobre él. Es posiblemente ya el mejor deportista ecuatoriano de todos los tiempos, pues ningún hombre en la historia ha hecho podio en las 3 grandes vueltas, España, Italia y Francia, y además se ha podido colgar la medalla de oro olímpica en ruta. Las grandes vueltas son las pruebas reinas del ciclismo, pero en ellas el ciclista es parte de un equipo. El Ineos, al cual pertenece Richard, tuvo 8 ciclistas en la alineación que participó en el Tour de Francia. Tienen una estrategia en la cual uno de esos miembros del equipo es el líder y los otros pedalistas, llamados gregarios, trabajan para ese líder. La estrategia se la estudia en grupo, con un cuerpo técnico, y el líder pide a los gregarios en qué momento atacar, desprenderse, ir adelante o aguantar. Los ciclistas tienen un equipo de radio con el cual hablan, consultan y reciben instrucciones, información de cómo van los competidores de otros equipos y en base a eso toman decisiones. Los acompañan varios vehículos con bicicletas de repuesto, hidratantes y todo lo necesario para apoyar a los ciclistas. En la competencia olímpica no hay ese soporte. No hay una estrategia de equipo, excepto en pocos países que tienen varios competidores que clasifican. No hay una radio que esté operando, ni el gigante apoyo del equipo profesional. Tanto es así que solo había otro ciclista ecuatoriano y que usaron el vehículo de Costa Rica para apoyarse. Por lo tanto, su mérito personal, su logro individual, no se lo puede quitar nadie. Y a pesar de nunca haber tenido apoyo en su país y de que no creían en él, dice al final de su Twitter: "Gracias, Ecuador". Merece en esta gesta mención Jonathan Narváez. ¿Cuánto habrá ayudado a Richard ver la palabra Ecuador en otra camiseta, leerla y pensar en el sueño de todo un país? Testigo de privilegio, Caicedo acompañó a su amigo y colega en esa ruta hacia la gloria inmortal y podrá ser un gran analista de esta gesta, explicando como profesional lo que vio y cómo esa hazaña se dio. Ojalá nos dé su versión. Hoy vuelve a la memoria de los ecuatorianos la bicicleta de la chatarra, el niño al cual le decían que deje el ciclismo, el valor de un padre emprendedor, de una madre dedicada a su familia, pero por sobre todo la voluntad de avanzar, de superar metas, que ha mostrado toda su vida Richard Carapaz. Richard nos hace entender que el país necesita adoptar su mística, su sacrificio, su disciplina. Los países que logran la medalla de oro en el bienestar no tienen la actitud de los líderes populistas que promueven el odio, no tienen mística o no tienen la mística de quienes creen en las tiranías o en la ausencia de la ley. Los países que logran la medalla de oro tienen la actitud de vida de Richard Carapaz. Son pueblos que entienden el valor del trabajo, de la disciplina, del esfuerzo y la tenacidad. Y así lo hicieron los países que hoy pueden brindar a sus ciclistas apoyo, donde no se mendiga dinero para ir a las Olimpiadas y donde como producto del desarrollo económico, los pobres, el deporte, el arte, la cultura reciben el apoyo que deben recibir. Richard Carapaz no solo nos da la gloria olímpica a los ecuatorianos, nos da una lección de vida, de actitud, de coraje y valentía. Ojalá que los políticos le pidan un taller de trabajo para intercambiar ideas de cómo se logran metas. A lo mejor así dejarán de ofrecer cosas que no se deben ofrecer y motivarán a todos los ecuatorianos a seguir el único camino al Olimpo y la gloria: trabajo, dedicación, esfuerzo y realismo. A Richard Carapaz solo gracias. Alberto Dajic, El Universo. Ruth Hidalgo es licenciada en Ciencias Jurídicas, abogada de la República y doctora en Jurisprudencia, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana y articulista del blog de Cuatro Pelagatos, consultora y experta en temas de transparencia, procesos electorales, democracia y diálogo político. Ruth es mediadora de conflictos especializados en derechos administrativos y en control parlamentario, autora y coautora de varias publicaciones académicas nacionales e internacionales. El agujero negro del sistema carcelario, por Ruth Hidalgo de Cuatro Pelagatos.
Lo que está ocurriendo en las cárceles del Ecuador coloca en el más severo cuestionamiento al sistema carcelario. No es la primera vez ni la segunda que actos de ajusticiamiento a la luz del amontonamiento se producen en esos centros, que se supone deberían servir para la readaptación social de los recluidos. La ciudadanía mira asombrada el desangre que sucede en el interior de los centros carcelarios, y esto desata también una generalizada percepción de inseguridad y temor al ver la poca capacidad de los miembros de orden para controlar estas situaciones. De hecho, se dice que se les va de las manos, debido a que las cárceles son verdaderas bodegas de armas, y especialmente en los primeros momentos, que suelen ser los más cruciales. Los agentes del orden, guías penitenciarios incluidos, están en franca desventaja frente a los reclusos. Inverosímil pero cierto. La afirmación del director del SNAI, abocado a la Asamblea Nacional en esta semana, ofrece una radiografía de lo que está pasando. Con preocupación mencionaba que dispone de 1.600 agentes de seguridad cuando debería tener 4.000. Esto solo horas antes del último suceso, en donde se conoce que hasta ahora existen 21 fallecidos y una mujer policía violada en el interior de un centro penitenciario. Según datos oficiales, se conoce que el Ecuador registra 38.000 personas en las cárceles del país. Otros datos e investigaciones periodísticas alertan acerca de que el sistema carcelario se viene deteriorando sistemática y aceleradamente desde años atrás. Por lo tanto, la intención de que los centros penitenciarios sean lugares de readaptación social del recluso y que operen como centros de educación integral, además de cumplir condenas, es un imposible. Expertos en derechos humanos creen que la crisis carcelaria tiene su origen alrededor del 2017 y ubican en el año 2018 como aquel donde se agrava esta situación, debido a que en ese año el índice de hacinamiento llegó a un 36%, constituyéndose en el más alto registrado. Esta situación irremediablemente provoca graves problemas como sobrepoblación penitenciaria, enfermedades, violencia, insalubridad, falta de acceso a los servicios básicos y, por supuesto, falta de seguridad para los reclusos. El hacinamiento, además, opera como el mayor incentivo para la creación y fortalecimiento de las bandas internas que están operando como escuelas de crimen y tráfico de drogas, y que además siguen delinquiendo mediante sus contactos fuera. Los datos del 2018 sin duda alertaron sobre la olla de presión que se estaba creando en las cárceles ecuatorianas, y era allí donde debieron tomarse las primeras acciones, que por fuerza tenían que ver con el sistema carcelario mismo. Con esos datos en la mano, era clave una acción responsable y rápida del gobierno para determinar de forma prioritaria, por ejemplo, los factores de riesgo que en un ambiente de hacinamiento conducirían a generar más delincuencia. Hay varias cosas que se deben hacer. Es urgente reforzar el personal que trabaja en la seguridad de las cárceles y, de igual forma, invertir en el fortalecimiento del SNAI. Solo necesita también una buena reforma del sistema penitenciario en su conjunto, y para todo ello es preciso que el gobierno asigne los recursos necesarios para lograr este objetivo. Es vital que el gobierno invierta en el mejoramiento del sistema carcelario en su conjunto. Aunque suene impopular, la situación de los recursos también es un problema de derechos humanos y hay que tratarlo como tal, generando condiciones para que quienes lleguen a esos centros carcelarios puedan tener la posibilidad de rehabilitarse de alguna forma. No hay que olvidar que la misma Constitución señala que las personas privadas de libertad son un grupo prioritario porque están bajo la tutela del Estado. Esta afirmación demuestra que es responsabilidad del Estado todo lo que pase con ellos. Lo ocurrido en las cárceles en estos días está diciendo que esta olla de presión puede estar a punto de estallar, y de la peor manera. Por lo tanto, es urgente tomar en serio estas señales, tomar al toro por los cuernos desde lo institucional, desde lo social, ir entendiendo que la criminalidad siempre tiene su base en problemas estructurales que generan exclusión, como la pobreza, la falta de educación, la indolencia, corrupción, drogadicción, etc. Si el problema no se afronta seriamente, el sistema carcelario seguirá siendo un agujero negro y los problemas de las cárceles seguirán siendo ellas mismas. Por Rudy Hidalgo, de 4 Pelagatos.
Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_ en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.